Interesante no son. Hay otros tipos de datos interesantes, como los pares y las tuplas. Los pares, las triplas, las cuádruplas, o sea, las tuplas en general. Son bien interesantes a veces para programar. Entonces vamos a ordenar las listas más rápidamente para introducir ese nuevo tipo de datos, que son las tuplas. Pero las tuplas también me permiten hacer reconocimiento de patrones. Entonces, todo lo que me permita reconocer patrones son una estructura de datos muy útil, porque si yo uso esa estructura de datos, después puedo usar el reconocimiento de patrones para manipularla. Y el reconocimiento de patrones me permite manipular las listas de datos más fácil que a punta de los destructores o los selectores de esos cosas. Por eso, y no necesito tanto vocabulario, sino necesito simplemente hacer reconocimiento de patrones con lo que ya se pueden construir esos datos. Entonces vamos a intentar definir una función que ordene las listas más eficientemente que hacerlo por inserción como lo hicimos ahorita. Por inserción, ¿cómo funcionaba? Cojo una lista, cojo el primero, mando a ordenar el resto y luego inserto el primero en la lista ya ordenada. Entonces, si la lista tenía 4 elementos, cojo el primero, los quito, mando a ordenar los otros 3. Pero ordenar esos 3 significa coger el primero y ordenar los otros 2. Luego coger el primero y ordenar el 1. Ordenar el 1 es dejarlo solito. Entonces, hasta ahora llevo 3 pasos. Ya ordené el 1. Ahora meto el penúltimo allá. Necesito hacer inserción. Como se tiene un elemento, puede que quede primero o puede que quede segundo. Entonces, lo peor que me pasa es que quede segundo. Me tengo que hacer 2 pasos. Lo meto, ya tengo la lista. Cojo el otro elemento y lo meto en una lista de 2. Puede que me toque hacer 3 pasos. Lo cojo, lo meto primero en una lista de 3. Puede que me toque hacer 3 pasos, puede que me toque menos. En el peor de los casos hago 1 más 2 más 3 más 4 pasos. Si la lista tiene n, en el peor de los casos hago 1 más 2 más 3 más n pasos, que es n cuadrado. N por n más 1 sobre 2. Entonces, ese es ordenamiento por lista, por inserción. Es de orden lo van a ver cuando analicen el algoritmo, es del orden de n cuadrado. Es un ordenamiento que no es de los rápidos. Se puede ordenar más rápido que eso. Entonces vamos a intentar hacer otro ordenamiento que es más rápido que el de las listas. ¿En qué consiste ese algoritmo? Se llama el merge sort. No sé si han oído hablar del merge sort. ¿Lo han visto en alguno de los cursos de programación? ¿No? ¿O sí? En fundamentos de programación vieron merge sort. ¿Ustedes no? ¿No lo vieron nunca? ¿Pero usted vio fundamentos de programación con Racket o con JavaScript? Y si vieron eso. Bueno, no importa. Yo les voy a contar en qué consiste ordenar por mezcla. Se llama merge sort, que es ordenamiento por mezcla. La idea, ¿cuál es? La idea es muy fácil. Si la lista tiene 0 o un elemento, no hay nada que ordenar, ya está ordenada. Pero si y siempre nuestros algoritmos son recursivos, acuérdense. Si la lista tiene más de 2 o más elementos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a dividir la lista original en 2 sublistas de tamaño similar. Pues si tiene 2, en 2 de 1. Si tiene 3, en una de 1 y una de 2. Si tiene 4, en 2 de 2. Si tiene 5, en una de 3 y una de 2. Si tiene 6, en 2 de 3 y así. Vamos a dividirlo en 2 pedazos. Una sublista y la otra. Cada una conteniendo más o menos la mitad de los elementos de la lista original. Digo más o menos porque no siempre se puede. Si la lista tenía 3, una queda con 2 y otra queda con 1. Si tenía 4, sí se puede que una quede con 2 y la otra con 2. Bueno. Luego ordene las 2 sublistas con el mismo orden, con el mismo algoritmo, recursivamente. Entonces ordena una, ordena la otra. Le quedaron 2 ordenadas. ¿Qué hace ahora? Las mezcla, pero las 2 están ordenadas. Entonces hace un algoritmo que mezcle 2 listas ordenadas. En el anterior era, hago una inserción, cojo un elemento y lo inserto en una lista ordenada. Y hice un algoritmo para insertar una lista ordenada. En este tengo 2 listas ya ordenadas, entonces las mezclo y me da la lista grande ordenada. ¿Listo? Ese es el algoritmo que voy a escribir ahora recursivamente en una escala. Entonces aquí está el algoritmo. Tengo que mezclar, hacer merge sort de una lista que viene desordenada y devolver una lista, pero ordenada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí está algo. Esto es una auxiliar que ahorita la vemos. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a coger, averiguarme cuántos datos hay que ordenar. ¿Por qué? Porque, bueno, si son 0, no hay que hacer nada. Si no hay datos para ordenar, no hay que hacer nada. ¿Qué dice ahí n, sí? No, mentiras. Es la longitud dividido 2. N es el número, xs.length sería cuántos datos tiene. xs.length dividido 2 sería, pues la mitad. ¿Cuánto es la mitad? Si eso me da 0,
es porque la longitud era 1 o 0. Si la longitud era 0, 0 dividido 2 da 0. Y si la longitud 1, 1 dividido 2 también me da 0, el entero. Entonces, si era de tamaño 0 o de tamaño 1, entonces la lista es la misma, no hay nada que hacer. Si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, en una tupla, esto es lo que llamo una tupla, L1, L2 es una tupla, digo, es igual a XS split at N. Entonces, esto es una función que traen las listas, de decir, rómpame la lista XS eh, en dos pedazos, y el N es en qué sitio me lo rompo. Entonces, como N es la longitud sobre 2, entonces más o menos es como decir, rómpame esta lista en dos pedazos más o menos del mismo tamaño. Y en L1 queda una lista y en L2 queda la otra. Luego haga merge sort de la lista 1, luego haga merge sort de la lista 2, y luego el que haga esos dos merge sort recursivamente, mezcle las dos listas resultantes en una sola, y ese es el resultado. ¿Sí vieron el algoritmo? Este es el algoritmo de ordenamiento por mezclas, escrito en 1, 2, 3, 4, 5 lineecitas. Me falta escribir qué es mezclar dos listas que ya están ordenadas. Aquí supongo que L1 está ordenada, supongo que L2 está ordenada, y devuelvo la lista de las dos ordenadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la lista 1 y voy a empezar a explorarla con reconocimiento de patrones. Si la lista 1 es vacía, entonces queda mezclar la lista 1 con la lista 2. Pues dar la lista 2, porque si la lista 1 es vacía es porque ya no hay nada más que mezclar. Si la lista 1 no es vacía, sino que empieza por M y continúa por MS, pues la lista 1 empieza por M y continúa por un resto. Entonces tengo que mezclarla con la lista 2. Entonces ahora voy a empezar a explorar la lista 2. Entonces exploro la lista 2 y miro, si la lista 2 es vacía, entonces no hay nada que hacer, nada que mezclar. El resultado es el mismo M con MS, que es el mismo L1. Pero si la lista no es vacía, sino que es N cons NS, entonces ya tengo que la lista 1 empezaba por M y seguía por otro resto. La lista 2 empezaba por N y seguía por un resto. Y yo sé que las dos listas vienen ordenadas. Entonces, ¿cuál elemento va primero en la respuesta? El menor de los dos. Entonces, si el M es menor que N, en la respuesta va primero M. Si no, en la respuesta va primero N. Y luego mezclo lo que me falta. Ya mezclé el primerito. Entonces, si el que va primero es M, entonces tengo que mezclar del resto de la de M, MS, con L2. Pero si lo que va primero es N, entonces me falta mezclar todo L1 con el resto de la 2, que es MS. Y ya. Entonces ya mezclé recursivamente dos listas ordenadas, menos una ordenada, y ya, ya ordené una lista recursivamente. Ese es el merge sort. Todo esto, sobra decirlo, yo espero que ustedes en sus casas escriban esos algoritmos y los hagan funcionar. Yo no los pongo para que ustedes los tengan que escribir. Si los quieren buscar en alguna parte los podrán encontrar. Pero yo no se los pongo ahí para que ustedes los hagan. Porque no son largos, miren. Son algoritmos corticos. El merge sort, aquí está el merge. Y aquí está el merge sort. Ya. Lo corren y ordeno. 1, 3, 2, 4, 7, 5. Lo ordeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este merge que hay aquí. Bueno, el merge que hay aquí es el que vimos allí. ¿Será que podemos hacer un merge más elegante? Entonces podemos hacer un merge más elegante. Mire, cogen la lista 1 y la lista 2. Y entonces miran, si la pareja, perdón, entonces cogen el E1 y el E2 al tiempo en una pareja. Y le hacen match, o sea, van a hacer reconocimiento de patrones a esas dos cosas al tiempo. Entonces cojo la pareja del E1 y el E2 y a eso le quiero reconocer el patrón. Entonces, ¿qué hago? Miro, si la primera viene con 1000 y la otra no importa qué, devuelvo L2. Si la primera viene con no importa qué y la segunda viene con 1000, devuelvo L1. Y si la tercera, y la tercera caso, la primera viene con M con CMS y la segunda viene con N con CNS, entonces hago lo mismo que hice allá arriba. Pero fíjense que este es más elegante que este que tiene esto. Entonces, si ustedes comentan esta y descomentan la de abajo,
Pues esto da lo mismo, pero a mí me parece que este merge es más elegante que el otro merge. Y con case. Entonces fíjense que el case también funciona para parejas. Estoy haciendo un case de parejas. Y un case de parejas. Y lo que hay aquí son patrones, porque como las parejas eran listas, entonces los patrones que hay aquí son patrones de listas. Qué bonito, ¿sí o no? Ese es el merge sort. Entonces, fíjense que estoy usando parejas, estoy usando el tipo de datos como tupla, pareja, como tupla de dos elementos. Resulta que las tuplas están compuestas por dos elementos, se escriben como paréntesis X, Y, eso es una tupla, ¿cierto? Pero también se pueden usar como patrones. Yo puedo poner cadena como valor igual pareja, entonces este es un patrón de tupla. O sea, esta es un patrón de tupla y entonces me va a sacar en cadena el primer elemento de la pareja y en valor el segundo elemento de la pareja. Con solo hacer esa comparación. Con solo hacer este reconocimiento de patrón. Si son más de dos elementos, son 3, 4, 5, entonces se llaman tuplas, tuplas de n elementos. Y escala también funciona con tuplas de n elementos, sin ningún problema, ¿cierto? Y entonces usted puede hacer patrones con n elementos y cosas así sin ningún problema. O sea, funciona con n elementos. Como todas las clases tuplas, bueno, las clases tuplas se construyen con el patrón, con este patrón de clase, o sea, para las clases tuplas siempre tienen, si es de dos, tiene dos selectores, que es el underscore 1 y el underscore 2. Entonces, usted tiene una tupla y escribe pareja punto underscore 2, entonces le saca el segundo elemento de la tupla. El método del primero se llama punto underscore 1, entonces pareja punto underscore 1 le saca el primer elemento de la tupla. Pero usted las puede sacar también con reconocimiento de patrones como estaba aquí. Pero las puede sacar también escribiendo los nombres de los métodos. Los métodos, si es de 3, entonces punto 1, punto 2, punto slash, underscore 1, underscore 2 y underscore 3 son el primer elemento de la tupla, el segundo elemento de la tupla y el tercer elemento de la tupla. Y así sucesivamente. Eh, Aquí está lo del merge que les mostré más bonito. Y ahora